Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Juan? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar a vos aquí. Bueno, indudablemente el tema de la semana ha sido la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, la división del ministerio que conducía y el ingreso de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es tu opinión sobre estos cambios en la conducción de la economía, Juan? Mira, entiendo que se trata de tener mayor capacidad de coordinar entre jefatura de gabinete y el ministerio. Probablemente no había esa facilidad para hacerlo con la figura de Alfonso. De hecho, en realidad el tema central que queda por saber es si uno tiene una jefatura de gabinete que es la que en el fondo dicta las medidas, ya sea políticas o económicas, y finalmente tiene un grupo de ministros que actúan, no se sabe si coordinadamente o subordinadamente, y ese es el punto central que queda por saber para saber de dónde viene la política económica. Pareciera igual que esa es la intención, ¿no? Porque de alguna manera tal vez Alfonso Pratgay era el ministro con más peso propio, ¿no? De todo el gabinete, y quizás su desplazamiento tiene que ver con justamente lograr esa subordinación. Habrá que verlo, habrá que ver la posibilidad que tiene Nicolás Dujovne de, digamos, definir un cambio de políticas, porque en última instancia lo que hemos visto durante el año 2016 no es solamente lo que hizo Hacienda en las distintas áreas, sino lo que hizo Hacienda de alguna forma también con la anuencia o inclusive con las directrices, llamémosle, de la jefatura de gabinete. Así que para que haya cambios tiene que haber cambios desde el punto de vista que sean tomados o impulsados también por jefatura de gabinete, ¿no? Claro, es claro, ¿no?, que la responsabilidad exclusiva de los problemas que persisten en la economía no ha sido del Ministerio de Hacienda y Finanzas. No, digamos, uno tiene una forma de conducción, está bastante conocida, que tiene el presidente, que es tener una jefatura que se encarga de las cosas, incluyendo la economía, partiendo el ministerio en varias áreas. Eso tiene ciertas, puede tener ventajas desde el punto de vista político para el presidente, tiene claras desventajas desde el punto de vista de que quienes manejan las cosas, bueno, tienen que suplir al ministro de Economía haciendo el equilibrio general. Bueno, me pregunto si esto va a cambiar respecto de lo que ocurrió en el 2016. Uno espera con muy buena expectativa de que esto empiece a cambiar en el 2016, ¿no? En 2017. Bueno, ya se empezó a hablar de una reforma tributaria integral, hubo algunos rumores, declaraciones de funcionarios. ¿Por dónde tendría que pasar, según tu entender, esta reforma tributaria? ¿Cuáles deberían ser al menos los lineamientos generales? Bueno, sería bueno saber un poco cuáles son los lineamientos generales de la política económica de aquí en más, porque hasta aquí los lineamientos no pueden ser definidos por, bueno, tuvimos un blanqueo exitoso, bueno, tuvimos un cambio de la ley de impuesto a las ganancias, bueno, tuvimos una ley desde el punto de vista del gasto social o aumento de pensión. Eso no es política económica, no es un programa de política económica, son más bien reacciones a cuestiones puntuales. El problema central de la Argentina va por un exceso de gasto público, el problema central de la Argentina va por un problema muy serio de precios relativos. El problema es macro y micro, y entonces la pregunta es, ¿cómo encaramos eso? La reforma tributaria debería tener en cuenta todas estas cosas, no solamente una cuestión macro, sino no alterar, digamos, el funcionamiento de los mercados. ¿Por dónde empezar? Y seguramente hay muchos lugares por donde empezar. Me gustaría escuchar al Ministerio qué es lo que tiene esperado. Debería bajar sin duda la carga sobre el factor trabajo, que en Argentina es muy alto porque eso hace precios relativos muy malos para producir. La cosa es que con esto que acabas de decir volvemos a caer un poco en lo que decías antes, ¿no? ¿Se puede armar un plan económico integral, coherente, con un ministerio de economía, digamos, tan atomizado, ¿no?, con una decisión económica tan dividida entre tantos funcionarios? Esa es la apuesta del gobierno es esa, a que cada uno agregue su puntito y se coordina en la jefatura de gabinete.
Yo no digo que eso no pueda hacer, eso es factible, pero vos necesitas en jefatura de gabinete... Alguien con una visión en el estratégica fondo, suficiente. y en última ¿no? instancia vos no te escapás del ministro. Vos no te escapás del ministro. Vos podés decir que esto, bueno, ok, no hay ministro. En el fondo sí hay ministro. Claro. El ministro es el que en jefatura de gabinete coordina todo eso y toma las decisiones. Entonces, no tendrá un nombre y apellido en particular, serán 2 o 3. Pero tiene que tener la suficiente visión, Pero ¿no? esa es la figura que finalmente va a tener. O sea, es factible, es posible, podemos confiar en que ahora hay un poquito más de coordinación que antes, eso es lo que podemos confiar, y que hay además alguna autocrítica de lo que pasó durante este año, eso también es bueno. Y una cabeza con la capacidad suficiente arriba de todo eso, ¿no? Ah, bueno, sí, pero siempre existe, y la voluntad que existe del presidente. El presidente ha marcado mejor los problemas que muchos de sus secretarios de Estado. O sea, el presidente ha marcado que hay un problema serio de productividad en la Argentina, ha marcado que hay un problema serio de competitividad. Bueno, sería bueno que los secretarios de Estado, que así se definen los ministros en la Constitución, tomen nota de eso y empiecen a trabajar no en temitas menores, sino en los temas profundos que hay que trabajar, ¿no? El nuevo ministro dijo que el blanqueo fue amarrete en el sentido de que el gobierno ofreció bonos entre 0 y 1% de tasa de interés y ahora va a tener que salir a financiarse, a buscar 30.000 millones al 5 o 7% o la tasa que encuentre en el mercado. ¿Coincidís con esa visión? Digamos, creo que el punto de Duhovne es razonable. De todos modos, digamos, el blanqueo, hay una etapa del blanqueo que ya fue. Eventualmente habrá tiempo de definir alguna medida adicional. El blanqueo es exitoso, eso no hay duda. Un blanqueo de 100.000 millones, porque son 90.000 millones hasta ahora, pero bueno, un blanqueo del orden de 100.000 millones de dólares está en relación con lo que los argentinos tienen afuera, básicamente. Digamos, seguramente el blanqueo se podía mejorar, pero bueno, ha sido un blanqueo notoriamente exitoso respecto de los blanqueos anteriores y yo creo que la mejor definición para el blanqueo la dio Alberto Abad, que dijo, bueno, se alinearon los planetas a favor de la Argentina y entonces hubo un contexto que favoreció enormemente el blanqueo, más allá de la mayor confianza que despierta este gobierno respecto del gobierno anterior, ¿no? Juan, los últimos datos de la economía fueron bastante negativos, ¿no? Con una caída interanual en octubre del 4,7%. ¿Queda cada vez más lejos la recuperación? Mira, los números de la foto, lo dijimos varias veces aquí, son muy malos. Los números de octubre y noviembre, nosotros ya tenemos noviembre en industria, tanto octubre como noviembre te marcan entre 0 y 0 positivo, cuando vos corregís por estacionalidad. Es decir, año contra año es un desastre. O sea, si mirás el número, te pones a llorar. Si mirás el número contra el mes anterior y el mes anterior, hay ligeras mejoras en industria, en construcción, en algunos sectores, sin duda en el agro. Yo te diría, yo no tengo mayores dudas del rebote. Por supuesto nos equivocamos, bueno, yo en particular, voy a decirlo acá, en pensar que a lo mejor en el cuarto trimestre el número era un 0 respecto del año pasado y resulta que el cuarto trimestre va a ser todavía negativo. Ahora, el rebote del año próximo, si no lo tenés, sos muy malo. O sea, sos muy malo para no tener un rebote. El rebote va a estar. Muchas gracias, Gracias Juan. a vos. Nos vamos entonces con el análisis de Juan Luis Burr sobre los hechos más destacados en materia económica y marcando con énfasis la necesidad de que los secretarios de Estado con esta nueva conducción en la economía pongan manos a la obra para resolver los graves problemas que tiene la economía argentina. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes aquí en Metro.